a diferencia de las turbinas Francis que hemos estudiado en el anterior tema, las turbinas Pelton se utilizan cuando se dispone de un pequeño caudal y una altura de carga grande o un salto grande. La altura del salto puede oscilar o puede variar entre 60 a 1500 metros y entonces se puede conseguir un rendimiento máximo de esta turbina de un 90%. Esta turbina es de flujo tangencial. También se la denomina una turbina de acción porque la transferencia de energía entre el fluido y los álabes, que en este caso ya no se llaman álabes, se llaman cangilones, se lleva a cabo a la presión atmosférica. O sea, no hay una depresión como sucedía en la turbina Francis. El intercambio de energía en este tipo de turbinas se lleva a cabo a la presión atmosférica, o sea que no hay un cambio de presión. Podemos tener potencias máximas de hasta el orden de los megawatts, ¿no? Digamos 423 megawatts como un ejemplo de potencia máxima para este tipo de turbinas. La turbina, como lo vamos a explicar luego, consta de una rueda que se llama rueda Pelton, que tiene alrededor unos cucharones que también se llaman cangilones, y la energía que lleva el fluido impacta en forma de chorro, ¿no? Puede haber un chorro o dos chorros o hasta 3 chorros, incluso 4 chorros que impacten a gran velocidad contra los cangilones. Luego vamos a explicar cómo es esto. En este tipo de máquinas no hay peligro de cavitación, como lo he explicado hace un momento, no hay depresión, no baja la presión. La presión, el intercambio de energía se lleva a cabo a la presión atmosférica. Sí puede haber peligro de erosión o corrosión, ¿no? Si es agua y los cangilones no están con el mantenimiento adecuado, siempre hay que limpiarlos y cuidar que no se produzca la erosión del material. Entonces, no tenemos otro tipo de problema. Hay turbinas Pelton de eje horizontal y de eje vertical, y para esto hay una nomenclatura que también vamos a ver luego. ¿Qué nomenclatura se usa para las turbinas de eje horizontal y para las turbinas de eje vertical? Entonces, como había dicho, la turbina Francis es una turbina de acción. La energía, el agua o el fluido entrega su energía a la presión atmosférica. No hay un cambio de presión, no hay una depresión, por lo tanto, el grado de reacción de esta turbina es igual a 0. No se habla del grado de reacción en una turbina Pelton. En su periferia está provista por cangilones o cucharones, que son los álabes de los que hablábamos en el caso de la turbina Francis. Se las utiliza cuando se dispone de grandes caudales, de pequeños caudales y grandes saltos o caídas de agua. No tiene distribuidor como lo tenía la turbina Francis, pero sí tiene un inyector. Es el elemento muy importante en la turbina Pelton. Tiene un inyector donde se transforma la energía que lleva el fluido en energía cinética. Esa energía de presión, esa caída de agua, esa energía que lleva el fluido en el inyector se transforma en energía cinética. Es decir, que del inyector, de la boquilla del inyector, sale un chorro a alta velocidad que impacta contra los cucharones de la rueda Pelton.
El proceso de regulación de esta turbina no se lo realiza como en las Francis con un distribuidor Fink, sino se la realiza con ayuda de una aguja que se desplaza longitudinalmente dentro del inyector. Todo esto lo voy a explicar paso por paso. Aquí estoy haciendo una introducción para que vean la diferencia. O sea, existen muchas diferencias con la turbina Francis que hemos estudiado hasta la anterior clase. Bien, voy a pasar a la segunda. Fíjense, aquí arriba en la foto de la izquierda está el embalse o la represa. Y esta es la tubería de presión que transporta el fluido hasta el inyector, que es donde sale el chorro a alta presión para impactar contra los cangilones. Entonces, fíjense, todo este diseño de esta tubería es prácticamente un proyecto de grado aparte, ¿no? Solamente el diseño de esta tubería. Esta tubería lleva el fluido a alta presión, es una tubería de presión. El fluido al moverse también tiene velocidad, hay vibraciones y entonces hay que hay que absorber esas vibraciones para que no se dañe la tubería poniendo anclajes a ciertas distancias, etcétera, etcétera. Es todo un diseño aparte el hablar solamente de la tubería de presión. Aquí a la derecha tenemos el dibujo, ¿no? Esta puede ser la represa o el embalse. Ahí está la tubería de presión. Tiene que tener siempre una válvula para controlar la salida del fluido del embalse o de la represa. Y tiene que tener a ciertas distancias anclajes para absorber esa posible vibración que pueda presentarse en la tubería de presión, ¿no? Y lógicamente controlar y medir la presión en diferentes puntos con elementos de medida. Esa es la tubería de presión, el elemento importante desde que transporta el fluido desde el embalse o desde la represa hasta la turbina, ¿no? Hasta el inyector de la turbina. Entonces, esto es importante. Bien, ahora este es el esquema que tiene todas las partes que debemos tomar en cuenta cuando analizamos una turbina, ¿sí? Uno es este uno es el codo de entrada. Fíjense, este codo, aquí está la entrada a la turbina, que es E. E es la entrada. Aquí termina la tubería de presión, ¿sí? Esa tubería de presión de la que hablaba termina aquí y está conectada al codo de entrada, y este codo está conectado al inyector. Esto de aquí es el inyector, ¿sí? El número 2 es el inyector. El número 3 es la boquilla del inyector, o que normalmente se le llama también tobera, ¿sí? Todo esto es el inyector. Aquí está la boquilla del inyector, que es la tobera, de sección grande a sección pequeña. Esa es la boquilla del inyector, que se llama tobera. El número 4 está mostrando a esta válvula de aguja que se mueve hacia adelante o hacia atrás con ayuda de este mecanismo hidráulico que funciona a alta presión. Esto puede moverse hacia adelante o hacia atrás, y entonces de esa manera se regula el caudal que va a llegar a la rueda Pelton. Esta es la rueda Pelton, ¿sí? Entonces 5 es el servomotor o el mecanismo hidráulico que gobierna el movimiento longitudinal de la válvula de aguja, que es esta, ¿sí?
Y esta válvula de aguja, al moverse hacia adelante, bloquea la salida del fluido, sale menos caudal. Cuando se mueve hacia atrás, sale más caudal. Y entonces de esa manera se puede regular el caudal que llega a la rueda Pelton para que ésta gire con una velocidad síncrona de rotación. El número 7 que está marcado acá es el mando del deflector. Bueno, el 6 que me faltó explicar, el 6 es el regulador. Yo puedo mover la aguja hacia adelante o hacia atrás manualmente moviendo esta palanca que es el regulador, pero eso en casos excepcionales, ¿no? Cuando yo quiero mover manualmente, se ha trancado algo, el mecanismo hidráulico no funciona, entonces puedo mover con el regulador manual la aguja hacia adelante o hacia atrás. 7 es el mando del deflector. El deflector es una pantalla que se interpone entre el inyector y la rueda Pelton para desviar el chorro, ¿no? No se olviden que de la boquilla del inyector está saliendo un chorro a alta velocidad. Y entonces, si yo no quiero que impacte contra los cangilones, quiero frenar el movimiento de la turbina, tengo que poner la pantalla deflectora en el camino del chorro para que el chorro choque a la pantalla deflectora y no a los cangilones. De esa manera se puede frenar la turbina para algún efecto. El punto 9 nos está marcando el chorro, que tiene un diámetro muy importante, el diámetro del chorro. Con el diámetro del chorro puedo dimensionar qué tamaño van a ser los cangilones, qué diámetro va a tener la rueda Pelton, cuántos cangilones va a tener nuestra rueda. Entonces, el tamaño del diámetro del chorro es muy importante. El número 10 nos está mostrando la rueda Pelton. En realidad, cuando hablamos de turbina Pelton, no le decimos rodete, sino le decimos rueda Pelton. El rodete de la turbina Pelton es la rueda Pelton. Y tampoco le decimos álabes, sino decimos cangilones o cucharones a esta especie de cucharones que están en la periferia de la rueda. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí todo es a la presión atmosférica, no hay depresión. Y el número 12 está mostrando un contrachorro, quiere decir que por la parte trasera de los cangilones yo puedo inyectar un chorro a alta presión de agua para frenar la turbina Pelton, para frenarla y parar la turbina Pelton, ¿no? Cuando yo quiero hacer un mantenimiento, tengo que parar la turbina. Primero, acciono la pantalla deflectora y segundo, inyecto un chorro de alta presión por la parte trasera de los cangilones para parar la turbina, para parar la rueda y poder hacer el mantenimiento respectivo. Bien, ahora, como el chorro impacta a alta presión contra los cangilones, tal vez muy probable que el chorro no entre a alta velocidad, ¿no? Impacta a alta velocidad contra los cangilones. Es muy probable que el chorro no entregue toda su energía. Entonces, después de impactar contra los cangilones, todavía el chorro lleva energía y sale a ambos lados de la rueda Pelton. Y también y con una energía, digamos, relativamente alta. Entonces, todo lo que rodea la rueda Pelton debe estar blindado, ¿sí? Para que una vez que el chorro impacta contra los cangilones y se desvía, ese chorro desviado impacte contra el blindaje que estaría rodeando a la turbina Pelton. Y así cuidamos todo lo que está alrededor de la turbina contra el impacto de este chorro desviado. Luego,
más abajo se pone un destructor de energía, porque el agua todavía lleva energía, y entonces para mandarlo nuevamente, para mandar esa energía, esa agua que todavía lleva energía al cauce del río o qué sé yo, se le pone una especie de filtro, una especie de rejilla de metal por donde pasa todavía esa agua, y esta rejilla destruye o, si quieren, quita esa energía que todavía lleva el fluido, para que luego de pasar por el destructor de energía, ese fluido que todavía llevaba energía, retorne nuevamente al cauce del río o de donde ha venido para que siga su recorrido. Entonces, esos son los elementos importantes que están marcados aquí, que debemos saber para qué sirve y cómo se utiliza. Importante, ¿no? Ahí está marcado como número 2 el inyector. El inyector en realidad es el distribuidor de la turbina Francis, ¿no? En la turbina Pelton no tengo distribuidor, tengo inyector. Entonces, ¿qué es el inyector? El inyector es el elemento que transforma la energía de presión. Fíjense, el fluido desde el embalse es transportado por la tubería de presión a alta presión, y entonces llega hasta el inyector, que es el elemento que transforma la energía de presión en energía cinética. Es decir, que de la boquilla del chorro, de la tobera, de la boquilla del inyector, de la tobera, sale un chorro a alta velocidad. Energía cinética, sinónimo de velocidad. Sale un chorro a alta velocidad. Esa es la función del inyector, transformar la energía de presión que lleva el fluido con ayuda de la boquilla y de la tobera en energía cinética. Y además, dentro del inyector, como lo he explicado, hay una válvula de aguja que se desplaza longitudinalmente, que regula el caudal, bloqueando o abriendo el área de flujo a la salida de la tobera o de la boquilla. ¿Sí? Bien. Para poder asegurar el cierre, el diámetro máximo de la aguja o de la válvula de aguja tiene que ser superior al de la salida del chorro. Esto es lógico, ¿no? Para cuando quiero cerrar, debe haber un cierre hermético, y entonces tiene que cumplirse esa condición. También ya he hablado del deflector, que es una pantalla que desvía el chorro para hacer digamos, los arreglos o el mantenimiento cuando existen fallas en el generador, ¿no? Tratamos de parar la turbina, y para eso accionamos la pantalla deflectora. Si no logramos parar con el desvío del chorro, entonces inyectamos chorro a alta presión por la parte trasera hasta lograr que la rueda Pelton se detenga. Lógicamente, el inyector tiene que ser construido con acero inoxidable, no puede haber corrosión en esta pieza, y eso hay que tener cuidado, ¿no? Además, tiene que ser superficie pulida para reducir el rozamiento y las pérdidas que se puedan producir cuando el fluido está pasando por el inyector. Esta es la forma, ¿no? Aquí está el radio de la rueda Pelton. Estos son los cangilones. Aquí está la válvula de aguja. Esta es la tobera. Esta es la boquilla de la tobera. Esta sección de grande a pequeño hace que la energía de presión se transforme en energía cinética, y entonces sale aquí un chorro a alta presión que impacta contra los cangilones,
se produce un momento de fuerza que hace girar la rueda, y la rueda entonces empieza a girar con una cierta potencia que la recogemos de su eje, ¿no? Y a su eje está aplicado el generador que me va a generar la energía eléctrica. Aquí hay un mecanismo servomotor o un mecanismo que funciona con mecanismo hidráulico que funciona con aceite a alta presión, que gobierna el movimiento longitudinal de esta aguja hacia adelante o hacia atrás para bloquear la salida o para dar paso a la salida de más caudal o menos caudal a la rueda Pelton, y de esa manera regular la turbina, ¿no? De modo que siempre gire con una velocidad síncrona de rotación constante. De eso ya hemos hablado, ¿no? Y este codo de entrada, siempre hay un codo, porque no olviden que esta es la tubería de presión que está transportando el fluido desde el embalse de la represa a alta presión. Entonces, para que el fluido no ingrese bruscamente al inyector, se pone un codo, ¿sí? Y este codo, de alguna manera, hace que el fluido ingrese de una manera no tan brusca al inyector, ¿sí? Es para conseguir una entrada suave, entre comillas, al inyector. Bien, entonces ese es los elementos importantes de los que estamos hablando. El número 3 es la tobera. La tobera es la boquilla del inyector, ¿no? Esta sección de grande a pequeña termina en una sección más pequeña. Todo esto es la tobera, la boquilla del inyector, donde la energía de presión se transforma en energía cinética y entonces sale un chorro con un determinado diámetro a alta velocidad. El número 4 es la válvula de aguja, ya he explicado, tiene un desplazamiento longitudinal solamente hacia adelante o hacia atrás, o en algunos casos hacia arriba o hacia abajo, un desplazamiento en una dirección para bloquear o dar paso al fluido para regular el caudal que va a llegar a la rueda Pelton. El punto 5, como ya había explicado, es el mecanismo hidráulico que funciona con aceite a alta presión y su función es gobernar el movimiento de desplazamiento de la aguja hacia adelante o hacia atrás o hacia arriba, hacia abajo. El regulador manual es accionar manualmente el movimiento de la válvula de aguja. El mando del deflector es el mecanismo manual que acciona el movimiento de la pantalla deflectora. La pantalla deflectora se utiliza para prevenir el embalamiento de la turbina o para efectuar el mantenimiento de la misma, ¿no? Se interpone entre el chorro y los cangilones, el chorro impacta contra la pantalla deflectora, el chorro se desvía, ya no llega a la rueda Pelton y entonces poco a poco esta rueda Pelton se va frenando y puedo prevenir el embalamiento o hacer el mantenimiento respectivo. El número 9 es el chorro. Ya les he dicho que el diámetro del chorro es importante para dimensionar ciertas partes de la rueda Pelton, como cuántos cangilones, qué diámetro va a tener, qué diámetro va a tener el eje, etc. Y la rueda Pelton es el rodete del que hablábamos en las turbinas Francis. Tiene cucharones o cangilones en su superficie. El fluido impacta contra los cangilones. Este impacto produce un momento de fuerza. Empieza a girar la rueda, ¿no? Impacta el chorro contra el primer cangilón. Se produce un momento de fuerza. La rueda gira. Y ya el chorro impacta contra el segundo, contra el tercero, y así sucesivamente se van produciendo momentos de fuerza que hacen girar la rueda Pelton. La rueda Pelton, al girar, tiene una potencia
y en el eje de la rueda Pelton está acoplado un generador que recibe esa potencia, el generador gira y genera energía eléctrica. Aquí tengo dibujos de los cangilones, ¿no? Estos son los cucharones, esta es la rueda Pelton. A la derecha tengo una rueda Pelton de dimensiones relativamente pequeñas y a la izquierda tengo una rueda Pelton de dimensiones grandes. Esos son sus cucharones, sus cangilones. Tienen una forma especial. No sé si se ve en la foto. Aquí hay una arista o divisor que divide en dos partes iguales a la derecha y a la izquierda. El chorro impacta contra esa arista o divisor, que es la parte reforzada de la cuchara o del cucharón. Y entonces, al impactar el chorro contra esa parte, el chorro se desvía en dos porciones, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. En el rodete, en los álabes del rodete o en los cucharones o en los cangilones del rodete, es donde se lleva a cabo la transferencia de energía entre el fluido y la rueda Pelton. Aquí tengo un tipo de cucharones o cangilones y aquí está de dimensiones más grandes. Son piezas de bronce o de acero que se los construye de estos materiales para evitar corrosión especialmente, ¿no? No podemos hablar de cavitación en este caso. Las dimensiones de las cucharas dependen del diámetro del chorro, ya les he dicho. Mientras el diámetro del chorro sea más grande, estos cucharones tienen que ser más grandes, ¿no? Y también puedo determinar cuántos chorros o cuántos cangilones va a tener esta rueda Pelton. Les había dicho que en el centro se encuentra el divisor o arista, que es la parte más reforzada del cangilón, donde el cangilón recibe el impacto del chorro y lo divide en dos partes iguales a cada lado. Y después, entonces, el fluido es desviado, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Ese chorro desviado va a impactar contra algo y por eso todo lo que rodea la rueda Pelton debe estar blindado. Aquí vemos mejor la parte de los cucharones. Fíjense, este es la arista o divisor. Esta es la parte más reforzada del cangilón. Lo vemos aquí de frente. El chorro impacta aquí, o sea, es esta parte, la parte más reforzada. Y entonces al impactar ahí, la mitad del chorro se va a la izquierda y la otra mitad del chorro se va a la derecha. Tengo que blindar ambos lados, ¿sí? Esta es la forma del cucharón vista de frente. Y aquí, ¿no? Aquí es donde impacta, aquí estamos viendo mejor. Esto es de frente, impacta aquí, el chorro se desvía a ambos lados. Aquí impacta justo en esa parte. Esta sería la arista o divisor de otro modelo de cangilón, que el chorro va a desviarse a ambos lados, la mitad a ambos lados. ¿Sí? Estos son los cangilones. Bien, aquí se ve cómo se desvía el chorro, ¿no? Visto de arriba, si quieren, es el chorro que está impactando contra la arista o divisor. Y entonces el chorro se desvía la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda. El chorro impacta en la arista o divisor, la parte central del cangilón, que es la parte más reforzada. Los cangilones tienen la forma de un cucharón, ¿no? Y entonces el blindaje, bueno, el freno de la turbina ya explicado, el blindaje es proteger toda la infraestructura que rodea la rueda Pelton.
contra el efecto destructor del chorro desviado. Y al final de todo, cuando ya el fluido va a salir de la casa de máquinas donde está la turbina, se pone un destructor de energía para quitar todavía algo de esa energía que pueda llevar el fluido después de que ha impactado contra la rueda Pelton, para que luego el fluido con menos energía siga su curso tranquilo hacia aguas abajo, si fuera un río o alguna represa, etc. ¿Sí? Normalmente se puede blindar la turbina poniéndole una carcasa que cubre todo, ¿no? Y entonces evita que el agua salpique o el chorro desviado choque contra las partes laterales de la turbina, y se le puede poner una carcasa, ¿no? Esta es la carcasa. Esto cuando las turbinas son de dimensiones no muy grandes, se puede construir una carcasa, pero ya cuando la turbina es de dimensiones más grandes, hay que blindar todo lo que rodea a la turbina, ¿sí? Y la turbina debe estar dentro de una casa de máquinas, todo protegido contra, digamos, la injerencia o impedir que alguien extraño a la planta pueda querer ingresar a los ambientes donde está la turbina. Aquí hay un esquema a la derecha de cómo es más o menos el montaje para generar electricidad. Está aquí la represa o el embalse donde tenemos el fluido que va a alimentar a la turbina. Esta es la tubería de presión. Rueda Pelton, eje de turbina, acoplada al eje un generador síncrono, y después del generador síncrono ponemos un transformador de alta que me va a elevar el voltaje. Voy a poder transportar me va a elevar el voltaje y me va a bajar la corriente. Entonces voy a poder transportar esto con hilos o con cables no muy gruesos a grandes distancias. Y finalmente voy a tener que usar seguro un transformador de baja para distribuir al lugar donde estoy transportando la energía. Esa parte la hacen los eléctricos, ¿no? Nosotros, los mecánicos, tal vez hacemos hasta el transformador, y a partir del transformador hacia adelante ya la hacen los ingenieros eléctricos, ¿no? Transporte de la energía eléctrica, distribución de la energía eléctrica. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Esto era lo que yo quiero explicar, y ahora voy a complementar esto con unos videos. Todo lo que he dicho, todo lo que está aquí resumido, es sobre todos los elementos importantes que debe tener una turbina Pelton y cuál es la función de cada uno de esos elementos. No sé si hasta aquí hay preguntas. A ver, de todo lo que he dicho, seguramente si ya se ve. A ver si Los tipos más eficientes de turbina hidráulica. Es una turbomáquina motora, de flujo transversal, admisión parcial y de acción. Consiste en una rueda, o rotor, dotada de cucharas en su periferia, las cuales están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de agua, que incide sobre las cucharas. Las turbinas Pelton están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. La tubería de distribución. Está constituido por uno o varios equipos de inyección de agua. Cada uno de dichos equipos tiene como misión dirigir convenientemente un chorro de agua cilíndrico, y de sección uniforme sobre el rotor.
También regula el caudal preciso que ha de fluir hacia el rotor, llegando incluso a cortarlo totalmente. También regula... Aquí voy a cortar un momento. Fíjense, aquí está, este es el codo, aquí termina la tubería de presión, esta es la válvula de aguja, de aquí sale el chorro a alta presión que impacta contra los cangilones y la rueda empieza a girar. Todo esto está blindado o dentro de una carcasa, ¿no? Y aquí a la derecha tengo el cucharón que ya les he mostrado la forma. El caudal preciso que ha de fluir hacia el rotor, llegando incluso a cortarlo totalmente cuando sea necesario. El inyector es el elemento mecánico destinado a dirigir y regular el chorro de agua. Está compuesto por la tobera que constituye una boquilla, con orificio de sección circular de un diámetro entre 5 y 30 centímetros, instalada al final de la cámara de distribución. La aguja constituye un vástago situado concéntricamente en el interior del cuerpo de la tobera, con movimiento de desplazamiento longitudinal, en dos sentidos. Finalmente el deflector, que es un dispositivo mecánico que, a modo de pala o pantalla, puede ser intercalado con mayor o menor incidencia, en la trayectoria del chorro de agua. La carcasa es la envoltura metálica que cubre los inyectores, el rotor y los otros elementos mecánicos de la turbina. Su principal objetivo es evitar que el agua salpique al exterior, luego de abandonar los cargilones. El eje de la turbina. Este está rígidamente unido al rotor y situado adecuadamente sobre cojinetes, debidamente lubricados, transmite el movimiento de rotación al eje del generador. ¿Cómo funcionan? La tobera o inyector lanza directamente el chorro de agua, contra la serie de paletas en forma de cuchara, montadas alrededor del borde de una rueda, el doble de la distancia entre el eje de la rueda y el centro del chorro de agua se denomina diámetro Pelton. El agua acciona sobre las cucharas intercambiando energía con la rueda, en virtud de su cambio de cantidad de movimiento, que es casi de 180 grados, donde el chorro de agua impacta sobre la pala en el medio, es dividido en dos, los cuales salen de la pala en sentido casi opuesto al que entraron, pero jamás puede salir el chorro agua en dirección de 180 grados. Ya que si fuese así el chorro golpearía a la pala sucesivamente y habría un efecto frenante. La sección de entrada del fluido a la cuchara se denomina 1, así como 2 a la sección de salida. El estudio analítico de la interacción agua-pala puede ser sumamente complicado debido al desplazamiento relativo entre la pala y el chorro de agua. Por otro lado, se simplifica el estudio de las turbinas Pelton a la sección cilíndrica del diámetro Faubert. La instalación consiste en un hidrosistema que requiere de un caudal de agua. Aquí está, fíjense, este es el sistema completo, ¿no? A veces se ponen piscinas o piscina, luego embalse. Si el embalse se llena mucho, se desvía el agua. Y aquí está la tubería de presión que llega acá al inyector y aquí estaría la carcasa de la turbina. Esta es la casa de máquinas. Una vez que el fluido ha impactado, aquí se pone el destructor de energía y luego el fluido sigue su cauce normal, uniéndose otra vez al río. Fíjense, se desvía el río, del río se hacen las obras civiles necesarias y entonces después el agua que ha salido del destructor de energía vuelve nuevamente al cauce del río y no se ha dañado la naturaleza, no se ha dañado la vida que pueda existir dentro de ese río, tal vez peces, lo que sea. Y entonces esa es la forma de hacer la construcción o la instalación de una central con turbina Pelton. Hay una diferencia de altura, conocida como salto, para producir energía potencial. La producción de energía hidráulica se trata de un sistema de conversión de energía. Es decir, se toma energía en la forma de caudal y salto, y se entrega energía en forma de electricidad o energía mecánica en el eje de una turbina. Ningún sistema de convención puede entregar la misma cantidad de energía útil que absorbe, pues una parte de la energía se pierde en el sistema mismo en forma de fricción, calor y ruido.
Bien, esta era la primera que quería. Aquí vemos desde la parte superior, ¿no? Es un modelo de turbina. Aquí está el eje. Esta es la rueda Pelton. Estos son los cangilones o cucharones. Aquí está el codo, tubería de presión e inyector que va moviéndose hacia adelante o hacia atrás para regular el caudal. Are suitable for power extraction when water energy is available at high head and low flow rate. Working of Pelton turbine is simple. High-speed water jet is ejected through a nozzle. When this jet hits buckets of Pelton wheel, it induces an impulsive force. Bien, aquí está, ¿no? Del chorro, de aquí sale el chorro, alta presión, que va a impactar contra la arista o cangilón, el aristo divisor, la parte central más reforzada del cangilón. El chorro se desvía mitad a la derecha, mitad a la izquierda, y entonces de esa manera, cangilón por cangilón va a suceder lo mismo y se produce la rotación de la turbina, la transferencia de energía cinética del chorro a energía mecánica de rotación. This force makes the turbine rotate. In short, Pelton turbine transforms kinetic energy of water jet to rotational energy. The rotating shaft runs a generator and produces electricity. But demand of power may fluctuate over time. A governing mechanism, which controls position of spearhead, meets this requirement. With lowering power demand, spearheaded water inlet nozzle is moved in, so that water flow rate is reduced. If power demand increases, spearhead is moved out. This will increase flow rate. This in turn makes sure that turbine will rotate at a constant specified RPM, which conforms to the power supply frequency. So this mechanism acts as a speed governing mechanism of Pelton wheel. A cut is provided on bottom portion of buckets. This makes Bien, quiero que salga el chorro para explicar. sure that water jet will not get interfered by other incoming buckets. Ahí está, ¿no? Fíjense, primero impacta contra este, le entrega energía, le va a llegar el próximo, va a hacer lo mismo, le va a llegar el próximo, y así se va produciendo la transferencia de energía y originándose la rotación, es decir, la energía cinética de rotación de la turbina. One of the most important parameter of Pelton turbine design is number of buckets on the disc. Ahora, If number of buckets is inadequate, uno de los puntos importantes, dice, es el determinar cuántos cangilones va a tener la rueda. Porque si yo los pongo muy cerca, estoy desperdiciando energía. Tengo que esperar que el chorro impacte contra el primer cangilón, le dé la energía necesaria y recién llegue el segundo cangilón o el siguiente cangilón. Entonces, la distancia entre cangilones es muy importante para poder decir, de acuerdo al diámetro de la rueda, cuántos cangilones va a tener esta rueda. Si pongo muchos cangilones, desperdicio energía. Si pongo pocos cangilones, también estoy desperdiciando energía, ¿no? No estoy utilizando la energía de una manera óptima, digamos, o eficiente. this will result in loss in water jet. With lowering number of buckets, at some point of operation, complete water jet might be lost. This Ahí está, ¿no? Fíjense, si está muy cerca, un poquito más y más lejos, tengo que buscar, aquí hay menos cangilones en esta rueda, aquí hay más cangilones en esta rueda y aquí hay muchos más. Entonces, en este caso, tal vez estoy desperdiciando energía
no llega a entregar toda la energía y ya está llegando el otro. Entonces tengo que ver eso y les voy a explicar luego cuando hagamos cálculos cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta para poder determinar de acuerdo a la rueda, al diámetro de la rueda, cuántos cangilones va a tener esa To rueda. decrease efficiency of Pelton turbine drastically. So there should be an appropriate number of buckets, which will make sure that no water is lost. Most vital component of Pelton wheel is its bucket. Buckets are casted as single solid piece in order to Esta avoid es fatigue la forma del cangilón. failure. Water jet is split into two equal components Ahora with help of a fíjense, ¿por qué tiene esta forma? Podríamos hacerlo como cuchara nada más, ¿no? Aquí esta parte central está más reforzada y entonces mientras más profundidad hay aquí, porque esto podría ser plano, ¿no? Mientras más profundidad hay aquí, más tiempo va a estar en contacto el chorro contra el cangilón y entonces ese mayor tiempo de contacto va a producir mejor transferencia de energía. Por eso es que se hace la arista aquí, en el centro, y esto se hace una hendidura, ¿no? Una hendidura hacia la derecha, una hendidura hacia la izquierda, para que el tiempo de contacto sea mayor y ese mayor tiempo de contacto, mayor transferencia de energía. Por eso el cangilón tiene esta forma, porque podrían ser tal vez solo simples paletas. Igual va a haber transferencia de energía, pero ya no tan eficiente como en este caso. splitter. The special shape Ahí of bucket está, makes las the jet flechas, turn almost fíjense. 180 degrees. This produces an impulsive force on bucket. Más Force so tiempo de produced can contacto, easily be mayor derived from fuerza, Newton's second law of mayor motion. transferencia de energía. Blade outlet angle close to 180 degrees is usually used in order to maximize impulsive force. Ahora, aquí hay un ángulo. Este ángulo no puede ser cualquiera. Luego les voy a decir cuánto tendría que ser, ¿no? El ángulo que aconsejan los fabricantes para una mayor eficiencia una mayor eficiente transferencia de energía. Absolute velocity of fluid will have huge drop from inlet to exit of bucket. However, pressure remains same. So Pelton turbine gains mechanical energy purely due to change in kinetic energy of jet, not due to enthalpy change. Which means Pelton turbine is a pure impulse machine. Pelton turbine design is always aimed at extracting maximum power from water jet, or maximizing efficiency. Power extraction is maximum when product of impulsive force and bucket velocity is maximum. Vamos a ver luego que la potencia que entrega el fluido a la rueda Pelton es la fuerza con la que impacta por la componente tangencial de la velocidad. Cuando veamos el diagrama de velocidades, lo voy a explicar esto con la nomenclatura que estamos usando, porque aquí está otra nomenclatura, ¿no? Con otro tipo de símbolos. If Pelton wheel buckets are held stationary, even if there is huge impulsive force, power extraction will be zero. Similarly, if buckets are moving with same speed of jet, water jet won't be able to hit the bucket, which leads to zero impulse force. Again, power extraction will be zero. In short, power extraction is zero, both at zero bucket speed. And when bucket speed is same as jet speed. Aquí nos va a mostrar un diagrama de potencia versus relación de velocidades
que también lo vamos a analizar con nuestra nomenclatura, y vean que aquí es la potencia máxima. Entonces, para una determinada relación de velocidades, voy a tener potencia máxima, no para cualquier relación de velocidades. Este es el máximo de la función, y entonces tengo que buscar esto cuando esté diseñando una turbina que opere con buen rendimiento, una turbina que opere eficientemente. Tengo que trabajar en este punto, potencia máxima. Optimum power extraction happens in between. It can be shown using Euler's turbomachinery equation that maximum power extraction happens when bucket speed is half the jet velocity. Y esa relación de velocidades, lo vamos a ver también, es un medio o 0,5. La relación de velocidades debe ser un medio o 0,5. En ese caso tengo potencia máxima. To operate Pelton wheel at this condition. Pelton turbines can give efficiency as high as 90% at optimum working conditions. Hope you got a good understanding on working of Pelton turbine. Esto era uno, y el último que lo voy a compartir es el siguiente. Este ya es una experiencia en laboratorio, como les he mostrado la anterior clase para las Francis. Es turbina Pelton en un laboratorio. O sea, ¿cómo se haría un laboratorio de turbina Pelton? Al interior del laboratorio termofluido de la Casa Central de la Universidad de Santa María es una turbina didáctica de unos 5 kilowatts, pero no por ello representativa de los componentes que tiene una turbina Pelton y el comportamiento característico de trabajo de la unidad. Para esta turbina, como otras que vamos a realizar también en el marco de esta filmación de laboratorio, hay dos tipos de ensayos que se llevan a cabo con esta unidad. El primero que vamos a describir es cómo se comporta la turbina Pelton o la turbina Francis más adelante con diferentes revoluciones de generación. Por ello tenemos acá un generador de corriente continua que permite trabajar desde 0 hasta 1500, 1800 RPM. Tenemos el acoplamiento y la turbina propiamente tal. Por lo tanto, el primer ensayo es determinar en qué condiciones la turbina trabaja óptima desde el punto de vista de eficiencia y de potencia, con qué revoluciones, con las máximas que se llama de embalamiento o con las mínimas. Ese ensayo se llama al freno. El segundo ensayo, y el más representativo de la turbina, se llama ensayo de recepción. Y por algo se llama ensayo de recepción, porque significa que uno se recibe de una turbina que llegó recién del fabricante. ¿Qué cosas interesan de la recepción? Primero, que la turbina corresponda al pedido, o sea, que dé la potencia del catálogo. Y también, por lo mismo, la eficiencia que corresponda a lo asegurado por el fabricante. De ahí que en ese ensayo de recepción, primero, el generador se mantiene a revoluciones constantes, porque eso simula que estamos entregando energía a la ciudad. Eso es sinónimo de frecuencia 50 Hz en Chile. 50 Hz o revoluciones constantes de la turbina. Entonces, en el segundo ensayo, las revoluciones son fijas y cambiamos la alimentación de caudal a la turbina. Por eso que se llama recepción. ¿Cuánta potencia, cuál es la eficiencia con 100% del caudal o 100% de la potencia? Con 3/4 de carga, con media carga y 1/4 carga. Ese es el segundo ensayo de recepción. Ahora vamos a ir reconociendo los componentes de esta turbina hidráulica Pelton. Primero que nada, esta turbina es una turbina de acción, de tal modo que toda la presión o la altura del
salto, la convierte en velocidad a través de estos dos componentes, la needle o la aguja y la nozzle o la tobera. Ustedes ven que este es el movimiento que hace el controlador de flujo al interior de la turbina. ¿Ven? Un diseño estilizado para que haya mínima pérdida en el momento en que cierra completamente o abre la admisión. Esto lo van a encontrar ustedes en esta posición. Y para ello, la posición del inyector se va regulando con esta manilla. Y al interior van a encontrar la turbina con los álabes o la cuchara propiamente tal. Si se fijan, esta cuchara es muy importante visualizar en que trata de que el jet vuelva en 180 grados, que es el máximo impulso. El jet viene llegando en esta posición, el jet de la tobera, y la idea es que el flujo se devuelva por ambos lados 180 grados. Y ese es el máximo impulso. Es el objetivo de esta turbina. Y este sacado que ustedes ven arriba es porque la cuchara viene avanzando así, ¿ven? Y hay que tener la mínima distancia, ¿ven? ¿Ven cómo avanzando la cuchara? Para que no moleste con el jet y reciba el impacto. Esa es la idea de cada uno de estos componentes. Por supuesto que este jet tiene mucha relación con el ancho de la cuchara y el alto y la profundidad. Esas son medidas casi estándar. Por ejemplo, ustedes ven que el ancho de la cuchara son casi 3 veces el diámetro del jet. Y el ancho tiene otros valores característicos y la profundidad también. Vamos a los componentes de la unidad. Primero está la turbina hidráulica Pelton con el control del jet de admisión, la turbina propiamente tal, con algunas cámaras de inspección, la parte superior. Tenemos los descansos lubricados, los descansos, el acoplamiento, por eso está protegido, y tenemos el generador de corriente continua. Aquí tenemos la llegada de la corriente continua, por este lado. La corriente continua es V por I, simplemente, y lo convertimos a corriente alterna, acá. Entonces, nos interesa el amperaje de la corriente y el voltaje. Por lo tanto, la potencia va a ser V por I. Esa va a ser la potencia eléctrica. Y esta potencia eléctrica aparece aquí visualizada como el consumo de una casa, ¿ven? Este es el consumo del usuario. A medida que hay más ampolleta, hay más carga. Esta es la carga propiamente tal de la unidad. Para completar la carga de la máquina, cuando es mucha, estamos trabajando con plena carga, todavía le incorporamos más ampolletas en la parte trasera. Ustedes pueden ver que podemos poner varias ampolletas que ya realmente no se usan, son estas ampolletas incandescentes, pero en este caso visualiza la carga de la turbina. Bien, ahora vamos a comenzar con los síntomas, las variables que permiten identificar el comportamiento de esta máquina. La primera, una de las más importantes de esta máquina, son las revoluciones. Por eso tenemos este tacómetro digital. Con este tacómetro nosotros lo posicionamos en el eje, de esta manera, y vemos las revoluciones de la turbina. Esta es una variable importante en el primer ensayo, porque el primer ensayo justamente se llama el freno. Llevamos la máquina de máximas revoluciones hasta las mínimas, poniéndole carga. Por eso que esta variable de revolución es muy importante. Bien, ahora nos encontramos en la posición de admisión de la turbina. Tenemos el control del inyector y atención, que este manómetro es el que me dice la altura neta del proyecto. Por ejemplo, ustedes ven acá una escala de 0, 2, 4, 6 bar, o 20 metros, 40 metros, o si no internamente en rojo con PSI, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a trabajar con bar. Por ejemplo, la turbina puede estar trabajando con 4 bar, 40 metros de salto. Eso significa la altura neta del salto. A ello hay que agregarle otra variable que es el C cuadrado 2G, que es la altura dinámica, que es muy poca, pero esto es la altura neta más importante de la máquina. Bien, ahora nos encontramos en otro medidor importante para caracterizar el comportamiento de la turbina, que es el flujómetro, ¿no? El flujómetro electromagnético. En este caso nos da instantáneamente
cuál es el caudal de operación. Por ejemplo, esta máquina trabaja hasta unos 15 litros por segundo. Entonces, da directamente el caudal de operación. Entonces, es muy exacto este flujómetro. Aquí tenemos otro tipo de caudalímetro. Este es un contador de vuelta casi, ¿no es cierto? Aquí, entre el 0 y 1 pasa 1 metro cúbico. Entonces, podemos tomar el tiempo que se demora avanzar 1 metro cúbico por esta tubería, pero más exacto es el medidor electromagnético que vimos anteriormente. Este es un cuentalitros. Bien, aquí nos encontramos con el estanque, que es como un hidropack, que simula el salto con el cual va a trabajar la turbina Pelton. Una bomba alimenta con agua este estanque, aquí tenemos aire, entonces se crea un pulmón. Con ello podemos simular, por ejemplo, en este caso, aquí está trabajando la máquina con 40 o con 30 metros de salto, 4 o 6 metros, ¿no? Esa va a ser mi altura estática, que no debe cambiar durante la operación porque es como el salto de agua de la turbina. Este es un valor de referencia y nosotros lo simulamos a través de una bomba que me mantiene esa presión. Bien, nos encontramos, como ustedes ven, este es el estanque de acumulación de presión. Aquí tenemos el manómetro que indica qué presión tenemos del salto. Con esto podemos simular 40 o 60 metros de altura. Y esta presión es la que suministra la bomba, que pueden verla ustedes a la vuelta. Aquí nos encontramos con otra bomba que también nos posibilita trabajar con más caudal. No tanto presión, sino con más caudal. Ustedes ven que este equipo succiona del pozo y podemos con esta línea alimentar al estanque verde que vimos que es acumulación de presión. Adicionalmente a ese funcionamiento de la bomba con presión constante, nosotros podemos incorporar un variador de frecuencia que ustedes tienen acá. Con eso podemos trabajar con diferentes niveles de presión, con un variador de frecuencia, que es muy importante hoy día incorporarle a las bombas de modo de evitar la estrangulación, sino que bajar las revoluciones. Bien, aprovechemos ahora de hablar de un proyecto real, no tanto de laboratorio. ¿Qué necesita la turbina? Necesita un control. ¿Qué es lo que es control? Mantener la frecuencia de generación de la máquina o las revoluciones. ¿Cómo lo hace este Electronic Load Controller? Como ustedes ven acá, una cosa más importante es mantener en Chile la frecuencia de 50 Hz. Esta es muy importante, que el control se fija solamente en mantener los 50 Hz. Por lo tanto, la turbina le entrega la energía al control y el control determina si en la casa nadie consume, disipa lo no usado en resistencias, por ejemplo, ampolletas o resistencias, como ustedes pueden ver acá, enfriadas por agua. Es que una resistencia sumergida en agua. Esta es la carga del generador. Por ejemplo, si la turbina que vimos es de 5 kilowatts y en el día nadie consume los 5 kilowatts, el control disipa 5 kilowatts de las resistencias eléctricas. En la noche, cuando hay necesidad de consumo, hay 2 kilowatts de consumo a la casa, entonces el control manda 2 a la casa y disipa 3. Y en el momento en que la casa consume más, puede llegar el momento en que le entrega los 5 kilowatts a la casa y queda 0 disipando. Pero lo que se fija el equipo es mantener la frecuencia constante. Está permanentemente jugando según la demanda, de manera a mantener la calidad de la frecuencia, que es lo mismo que las grandes centrales hidroeléctricas, mantener la frecuencia en Chile. Bien. Ahí tenemos un video de simulación de cómo funciona la turbina. El raudal que corre en mí, llega el temporal, desbordando el universo. Subterráneo mi origen, la piedra ancestral, la corona de lo eterno. Entrarlo como eclipse,
Bien, y su función. Siguiente clase hablaremos de los diagramas de velocidad y todo lo demás que tengo que explicar para luego hacer cálculos de las dimensiones más importantes de esta turbina. El próximo lunes les he dicho que voy a tomar examen a los auxiliares, por lo tanto no va a haber clases. Nos veríamos el siguiente miércoles. No sé si alguien tiene preguntas. Si generamos 12 kilowatts, ¿como para cuánto sirve, digamos? ¿Es aceptable? ¿Esos 12 kilowatts está bien? Eso depende, ¿no? O sea, hay que... si voy a tener una turbina, no voy a generar electricidad solamente para un lugar, ¿no? Tengo que distribuir esa energía. Entonces, habría que ver para qué me puede servir esos 12 kilowatts, ¿no? Por lo general, una hidroeléctrica mediana, ¿cuánto genera? Una eléctrica, por lo menos 30, 40 kilowatts. Entonces, es para un pueblo, digamos. La mayoría de los pueblitos en Potosí, o también en Oruro, etcétera, los pueblitos alejados, tienen su pequeña pelotón, tienen su pequeña central, y ellos generan su electricidad. Y he visto cómo regulan la turbina manual, o sea, mueven el inyector hacia adelante o hacia atrás para regular manualmente cuando, digamos, está generando menos de lo que debe generar. Hay alguien encargado ahí en la casa de máquinas de regular manualmente la turbina, ¿no? Moviendo hacia adelante o hacia atrás el inyector. Así, justo, ingeniero, había visto que justo en los lugares de Caranavi, Songo, hay estos micro peltons, ¿no? Sí, hay microcentrales con las Pelton. La Pelton es la turbina más económica y es más fácil de instalar y de hacer funcionar y de hacer generar electricidad. Entonces, en lugares, en pueblos, generan su propia electricidad, ¿no? Y como les digo, dependiendo cuánto va a ser el consumo, habría que calcular qué dimensiones va a tener y qué potencia debería tener nuestra turbina. Okay. Y eso lo vamos a hacer en las próximas clases. Un poco más sencilla es la turbina Banqui, un poquito más sencilla que la Pelton, pero no tan eficiente, tampoco nos puede generar, digamos, una potencia grande, pero también se la utiliza, ¿no? Las más utilizadas en nuestros pueblos del altiplano y de yungas, etcétera, donde tengo saltos de caída que puedo aprovechar, son las Pelton. Poco caudal y altura de caída grande, lo ideal es una Pelton. Y luego vamos a ver cómo puedo calcular, ¿no? ¿Qué cálculo? O sea, lo que me interesa es potencia en el eje. Con la potencia en el eje, yo puedo saber, yo sé cuánto voy a distribuir, a cuántas casas puedo distribuir, etcétera. O puede ser al revés, ¿no? Un pueblo se hace el análisis, necesita tantos kilovatios de potencia eléctrica. Entonces, ¿qué dimensiones va a tener nuestra turbina Pelton para producir esa potencia que está requerida? Entonces, puedo ir a ambos lados, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego analizando todo lo que nos falta en el caso de las turbinas Pelton. No sé si alguien más quiere preguntar algo, ¿no? Porque el agua produce la corrosión de la mayoría de los metales. Entonces, por eso se la hace normalmente, si han visto, tiene un color especial del cobre, ¿no? Porque el cobre no se corroe tanto como el acero, pero también se hace de acero.
Entonces, en el caso de que fueran de acero, porque el acero es más resistente que el cobre, ¿no? Puede resistir un impacto de chorro más fuerte que el cobre. Entonces ahí ya viene el estudio de los materiales, ¿no? Si no necesito mucha potencia y no, el chorro no va a impactar con mucha fuerza, puedo hacer de cobre o aleaciones con cobre. De todos modos, cada cierto tiempo hay que limpiar, ¿no? Hay que hacer la limpieza para que para que la corrosión no sea tan fuerte y no dañe el material. Y hay formas de hacer el mantenimiento, la limpieza con ciertos aceites especiales, se la lubrica, etcétera. Se le hace recubrimientos especiales para que no se produzca la corrosión en los cangilones. Después no hay otra, ¿no? Es simplemente cuidar que los cangilones no se dañen. Y el agua es uno de los elementos corrosivos, y entonces hay que cuidar que no se produzca la corrosión, no se produzcan grietas, hay que limpiar, hay que cubrir con ciertos líquidos especiales que protegen eso. Esa es la forma de hacer el mantenimiento. Lógicamente, que no empiece a vibrar el eje, porque si empieza a vibrar el eje, se pueden levantar las empaquetaduras. Hay que cuidar eso también, ¿no? Siempre estar pendientes de posibles vibraciones que puedan dañar la estructura de la turbina. Puede ser el eje o los anclajes. Entonces siempre hay que ir revisando eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces vamos a quedar acá.